Eh, bueno, el doble clic se va a tratar de todo un poco. La sensación que tuve ayer es que tal vez habían conceptos que no se entendían muy bien todavía. Entonces traté de hacer un ejercicio que pasase un poco por cada cosa, eh, orientado a que me interrumpan y como que hablemos del tema cuando el tema aparezca. Porque en sí como que no tiene como un objetivo concreto lo que voy a hacer, ¿ya? Va a ser lo que voy a enseñar hoy día y entiendo que también un grupo acá estuvo como programando esto ayer, el uso de use context, eh, set state, que es un hook, eh, cómo se debería usar use effect y cómo no se debería usar use effect, y tal vez podamos resolver algunas dudas sobre lo de la autenticación. ¿Ya? ¿Por qué digo eso último? Porque el ejercicio va a consistir en yo tratando de hacer un sistema de autenticación como el que deberían hacer ustedes, ¿ya? Por si a alguien le sirve. O sea, entiendo que hay personas acá que están usando la autenticación de Rails, pero como están usando una vista de Rails para autenticarse, pero al final igual lo que ustedes tienen en su frontend es una cookie y hay que saber cómo manejarla para poder saber si la persona está autenticada o no. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda? Eh, Ya, la presentación tampoco es que la practicado mucho, así que me disculpo ante cualquier, no sé. Entonces, um, lo que yo le comentaba, bueno, ayer surgió una pregunta de cómo yo podía, básicamente un grupo quería trabajar con la base de datos, pero los cambios que ellos hacían en la base de datos no se actualizaban. Eh, no se actualizaban en lo que ustedes veían en el frontend hasta que la persona hiciese como un refresh de la aplicación y ahí como que nuevamente la aplicación pedía los datos y se veían los datos actualizados. Y me preguntaban que cómo se debía hacer para hacer esa sincronización. Y yo a varios les dije que al final lo que tenían que hacer era crear como una capa de abstracción en torno a eso. Eh, y les dije que la forma, y esto es como súper personal de cómo programo yo a veces, es que parto como por la parte final. Me imagino cómo es que a mí me gustaría que fuese mi API, y con API me refiero no a la API como el backend, sino como a los componentes que creo y cómo interactúan y qué métodos utilizan y qué cosas pueden hacer, qué cosas no. Lo ideal en realidad es partir desde los tests. No sé si conocen el término como Test Driven Development, que es cómo hacer los tests primero y luego los componentes. Eso es como aún mejor, porque ahí literalmente lo único que tienes que pensar es como qué componentes vas a usar y cómo es que ellos interactúan entre ellos y qué esperas de cada uno de ellos. Pero ahora no lo vamos a hacer como partiendo desde los tests, voy a partir como una cosa intermedia. Entonces, eh, lo que voy a hacer es que en esta página que está vacía voy a mostrar al usuario que está logueado. ¿Ya? Yo no tengo un backend, así que voy a fingir como el que es estar logueado. No va a haber como un sistema de autenticación real. ¿Ya? Pero en algunas partes les voy a mostrar cómo es que debería verse en una aplicación de verdad ciertas líneas de código. Em, entonces, ¿cómo me gustaría a mí poder acceder al usuario? A mí me gustaría hacer como algo así. O algo así. Eh, y aquí ya como que es como medio... alguien podría preguntarse por qué hice use current user y no lo llamé como algo así get current user. Um, en React existe la idea de que los hooks deberían llamarse con use, y creo que también está la idea de que los hooks, los high order components, se llaman con with. No sé si han usado high order components a día de hoy, pero hay como una convención en torno al nombre de cómo se deberían llamar las cosas. Y yo lo que voy a hacer va a ser crear un hook, que va a ser para obtener mi current user. Pero que algo se llame use no se lo transforma en un hook. Sigue siendo como una función nomás. ¿Ya? Em,
Entonces, voy a crear una factory. Primero me voy a ordenar un poco. Les voy a mostrar una forma en la que podrían ordenar su proyecto si es que a alguien le sirve, que es como por módulos. Voy a crear la carpeta Authentication y la carpeta Modules. Y en el módulo Authentication voy a crear una factory que es para generar datos falsos, ¿ya? Por cierto, este proyecto que tengo acá es TypeScript, ¿ya? Porque no me dio para hacerlo como en no TypeScript. Pero la verdad debería entenderse de todas maneras. TypeScript, no sé si saben lo que es TypeScript. Es como, podríamos decir que todo lo que es JavaScript es TypeScript, pero no todo el TypeScript es JavaScript. Básicamente TypeScript es un superset de las reglas de JavaScript y añade como sintaxis para trabajar con tipos, que JavaScript los tipos no existen. Ustedes siempre trabajan como con... Ustedes saben qué tipo es algo según el nombre que le pusieron, pero no más que eso. Acá yo literalmente tengo que decir que es un tipo. Entonces voy a crear un tipo. Como que dije, podría no mostrarle esto, pero tal vez igual le gusta. Así que si se torna muy complicado, dejo de hacerlo. Acá como que yo le digo a la aplicación que es un usuario. Y un usuario es una cosa que tiene un string. Y exporto ese usuario. Ahora digo que fake user retorna una cosa que es un usuario. Y la falsifico. Es una cosa que tiene una ID y le vamos a poner SID. Y exporto esta cosa y genera usuarios falsos, que yo sé que retornan un usuario. Y acá arriba puedo crear una función que es ¿y cómo se ve esto? Básicamente ahora en Next me sale soy un ID, que es el usuario falso que está prohibiendo este no hook. Solo es una función que se llama useCurrentUser, no es un hook. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo es que generalmente a día de hoy ustedes harían algo aquí? Lo que vi en muchos ejemplos que ustedes tenían era que existía algo así. ¿Sí? ¿Lo reconocen? ¿Alguien? ¿Cuántos de acá han llegado como hasta este punto? Ya. Los que no han llegado hasta este punto, ¿por qué no han llegado? ¿Te refería al concepto de auth o a...? Sí, como al concepto de autenticación, como de saber si la persona está autenticada. No me habíamos metido mucho con eso. Nosotros lo tenemos pero con fetch. Ya. Lo que voy a hacer yo es que voy a reemplazar la idea del booleano por la existencia de un objeto. Si el objeto no es undefined, entonces asumiré que la persona está sign in, y si es undefined, entonces asumiré que no. ¿Ya? Me añade como un poco más de poder, más allá del booleano. ¿Sí? ¿Esto lo estoy haciendo en complemento a una autenticación que le pega al backend ocupando un device que lo estamos haciendo o es un reemplazo de eso? Como una capa intermedia, ¿no? Todavía no llegamos a la parte como de qué entiendo yo como backend, pero lo único que voy a saber, en realidad no asumiré que tengo una cookie o que tengo un sistema de autorización. Ya, eso. Que hay algo, sí.
que tengo algo yo que no sé qué es y no lo puedo leer porque las cookies que tienen ustedes de sesión que les entrega device son como secure. Ustedes no pueden acceder a ellas a través de JavaScript, solo el browser las conoce y el browser se va a encargar de transmitir esas cookies según como los dominios con los que tu aplicación está hablando. O sea, si tienen el mismo dominio va a enviar todas las cookies que hay y si no, no. Yo asumiré eso en un momento. Y me gustaría aquí en esta página colocar con un botón esta función no retorna nada, por eso esa anotación. Y haré que retorne nada. Esto no funciona porque... mira. No hará nada todavía. Ya, entonces como tengo el sign ID y el sign out, ahí se me escaparon unas comillas. La ¿Por qué escogí un ejemplo de sign out? Porque al final la aplicación como que globalmente necesita saber quién es la persona que está logueada y necesita que cada uno de los componentes que necesitan de esa información como para decidir si mostrar algo o no, puedan acceder a la misma como fuente de verdad de quién es el usuario que está logueado. Y ese era otro problema que vi ayer, que no me acuerdo quién, tenía un ejemplo que la página, el contenido de la página se daba cuenta de que la persona ya no estaba logueada, pero el navbar no, como que el navbar no se actualizaba. ¿Cuál era tu nombre? Ignacio. No, el... Pablo. ¿Pablo? Sí, fui. Ya, sí. Sí, ya. Pablo me había mostrado ese ejemplo. Y eso era básicamente porque como que la idea de saber si alguien estaba logueado o no, como que su lógica estaba fragmentada en varias partes y no había como un único lugar para saber si la persona está logueada. Entonces lo que yo voy a buscar en este ejemplo es que haya una sola parte y que esta página sea capaz de saber si la persona está logueada utilizando como esas herramientas. ¿Ya? Uy, me estoy como muriendo aquí. El mismísimo infierno. Como que al principio... ¿Ah? Por este lado igual se puede mover el corrector para que no Como que me tire para allá, ¿sí? para salir del lado del tuyo. No, mira, ahora se calmó. Pero si se pone furioso o no... Ya. Entonces, voy a partir con la primera cosa que pueden surgir ciertas dudas. No, mira, vamos a partir de otra forma. Para que se noten de lo poco preparada que está este mini. Lo voy a ir construyendo de a poco. Lo que estoy haciendo acá
explico en un momento. Ah, claro. Ahora tengo un botón que cuando lo aprieto borra al usuario, ¿ya? Y lo que yo había llamado como useCurrentUser, que era una simple función que retornaba un fake user, ahora sí es un hook. Y es un hook porque sí está usando como una herramienta built-in de React que se llama useState. Y el hecho como de que en esta cadena de funciones que dependen de funciones, cuando estas funciones llegan a un useState, se transforma en lo que podríamos decir como un hook. Si yo nunca llegase a un setState o un useReducer o un useContext, como que lo que tú creaste nunca va a ser un hook, por mucho que se llame useAlgo. ¿Ya? No sé si eso está como claro. Y lo que está haciendo el hook de useCurrentUser es que te está entregando quién es el current user y cómo modificarlo. Y a partir de eso creé la función signOut que ahora está en el render del index y la está usando este botón. Cosas que no me gustan de lo que yo tengo hasta ahora es que los componentes comunes y corrientes que dependen de la autenticación son capaces de acceder a setCurrentUser, que es como una función como demasiado general, creo yo, porque no solo te permiten hacer que sean defined, sino que modificar al usuario actual. Creo que mis componentes no deberían tener esa API o no deberían tener acceso a esa clase de cosas. Y lo otro es que hasta este momento solo index conoce a current user, y si yo tengo otro componente que podría ser un ejemplo así, vamos a crear un componente que muestra el current user, que es lo mismo que tiene en este momento la página. Tranquilo. ¿Cuál es la diferencia entre la extensión TS y TSX? Una es la TypeScript, la otra es la TSX, como ya GSX, pero versión TypeScript. ¿Han usado las extensiones GSX? No, la que estaba como usando indistintamente JS, JSX y funciona. Ya. Bueno, en este proyecto no me funciona si no le pongo TSX a las cosas que retornan código como GSX. Voy a agregar una carpeta, voy a agregar una carpeta hooks. Sí, está todo como súper en rojo porque este proyecto que me descargué me está diciendo todas las líneas que no están testeadas. Puedo borrar eso eventualmente, pero por ahora, para no distraernos. A ver. Creo que todavía no lo exportas en el otro archivo. Mira tú. Gracias. Y esto me está... sí.
Ya. Lo que tengo ahora es un componente que usa a un hook que es useCurrentUser. Y lo que vamos a hacer va a ser eliminar este que está acá. La página y el componente que está rendereando la página están usando el hook useCurrentUser para saber qué current user hay actualmente. Pero, y al mismo tiempo la página tiene un botón que es para modificar ese current user. Entonces, y una pregunta que también tengo yo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque soy un ID, que es el componente, y tengo assignOut. Si hago assignOut, ¿funciona? No. ¿Por qué es que esto no me funciona? Básicamente, esta página ya no le interesa al current user, pero sí le interesa la función que lo modifica. La utiliza acá. Y en la definición del componente current user, él también usa el mismo hook para mostrar cuál es el current user que hay actualmente. Porque es que al hacer el botón sign out y utilizarlo, como que la página no se da cuenta de los cambios. Lo que está pasando es que el hook se está utilizando 2 veces y cada vez que se utiliza useCurrentUser se crea un nuevo estado en el que el current user es como una cosa distinta. Entonces, por más que yo use 2 veces el mismo hook, cada uno de esos usos está utilizando un nuevo current user. No es como uno global. No sé si se entiende eso. Entonces a mí me gustaría que cuando la aplicación use a current user sea el mismo, siempre. Y para eso les voy a mostrar un hook. Voy a mostrar el uso de los contextos. ¿Ya? Y cómo los contextos logran proveer esta información para que haya como una sola fuente de verdad en la aplicación entera. No sé quiénes de acá saben lo que son los contextos. Saben una buena respuesta. Pero han como tratado de o leído sobre. Ya. Yo como que ayer cuando estaba preparando esto, igual dije, probablemente los contextos, muchas personas todavía no llegan a esto. El problema es que no es como una cosa avanzada de React, son las bases de. Entonces como que no podemos como saltarlo. Hay que hablar sobre esto. Entonces, antes de seguir, voy a hacer commit. Primero, para crear un contexto, voy a crear una carpeta context y voy a crear el authentication context. Y para crear un contexto, lo único que tenemos que hacer es create context. Y hay que darle un valor inicial al contexto. El authentication context voy a hacer que lo que exponga sea por ahora el current user. Entonces primero le voy a ayudar un poco con el tipado, es una cosa mía, es TypeScript, no es necesario que lo entiendan, pero básicamente le estoy diciendo al contexto que los datos que él puede guardar son usuarios o undefined. Inicialmente le voy a dar precisamente eso, le voy a dar undefined y voy a exportar este contexto. Whoops. Ya, con eso yo creo un contexto y podríamos decir que es como algo así como una variable global que va a guardar un dato. Y si bien
esa es como su función en este momento. Eh, Hasta ahora useCurrentUser no lo están utilizando, primero que nada. Y les voy a contar cómo es que estos contextos se proveen. La palabra proveer no es como no es una palabra aleatoria que decido utilizar, como, así se llaman, los providers. Otro concepto de React. Entonces, para que lo que yo acabo de hacer tenga sentido, voy a crear una cosa que se va a llamar el Authentication Provider. Y lo que va a hacer el Authentication Provider, al final, no importa. Lo que estaba pasando en el ejemplo que les mostré ahora es que 2 veces se llamaba useCurrentUser y cada uno de los usos de currentUser llamaba a un setState que terminaba siendo distinto y se creaban 2 estados distintos por los cuales la aplicación ya no sabía cuál era el currentUser original, estaban como desincronizados y el botón dejó de funcionar. La idea de que hay alguien que usa un hook como que igual no la puedes escapar. Por más que yo cree una variable useContext, tiene que haber un componente que haga uso de ese contexto, ¿ya? Y ese es el provider. Sé que la verdad hasta el día de hoy creo que nunca me había tocado explicar lo que era un contexto. Por eso me gustaría que me hagan preguntas después de lo que estoy a punto de hacer. Que voy a crear un componente que usa el contexto y lo provee a todos sus hijos en el render tree, ¿ya? Entonces el Authentication Provider va a esto que puse acá nuevamente es TypeScript, es decirle que este componente recibe hijos para que él entienda cuál es el tipo de children, sabe que es un React Node. Si yo le quito esto, él ahora cree que children es un any, como que es cualquier cosa, no está muy seguro sobre qué tipo es ese objeto. Con props with children ahora sí lo sabe. Y el error que tengo acá es que dice property value is missing in type. Básicamente los proveedores cuando nacen yo les tengo que decir cuál es el valor que ellos van a proveer a los hijos que él tiene. Entonces, para hacer la prueba, vamos a decir que lo que él provee es un ID current user de provider. Vamos a exportar a este provider y lo vamos a usar en la página. Pero antes de eso vamos a hacer que la función useCurrentUser ya no sea ella la que lee, la que define un estado y lo expone, sino que él ahora va a pedirle al contexto, dime tu valor, ¿ya? Y lo va a exponer. Y para eso existe un hook que se llama useContext. useContext authentication context. Y si vamos al tipado, sabemos que context es un usuario o es undefined. Y yo puedo venir acá y exponer context. Y todo lo que yo tenía acá ya no es necesario. Ahora useCurrentUser deja de él definir un estado y
deja y en vez de definirlo él, lo lee a través de un contexto y lo expone. Podríamos decir que es como lo bypassea directamente al contexto. Y en este caso, una pregunta. Uh-huh. En este caso, ¿por qué ocupar user y no ocupar esto mismo en el componente que está ocupando? ¿Más declarativo? Sí, ya no tiene que ver tanto con React, tiene que ver como con que tu código sea más legible. Si yo lo hago así, Una clase creo que era ahí. sí, o sea, acá yo hago use current user, como que se lee. Si yo acá hiciese como current user igual use context de context, ahí ya como que no se lee tanto, o ya no es tan obvio lo que estoy haciendo. Por eso me gusta empezar como desde el final, de cómo es que yo me imagino mi solución y luego construyo la solución. Así mantengo como la API que yo me imaginaba en un inicio. Entonces, set current user en este momento ya no existe, porque el contexto lo único que está haciendo es proveerme del valor del current user, pero no del método para modificarlo. Si se dan cuenta quedó como encapsulado, como que cuando el provider utilizó el contexto, lo único que, o sea, primero el provider aún no utiliza el contexto, pero es que déjenme llegar. Les prometo que esto eventualmente va a conectar. Por ahora, como que de repente me empiezo como a programar ahí. Espero que esto me compile. No me compila. ¿O sí me compila? Ya. Entonces vamos por partes. En este momento current user es undefined, ¿ya? Lo que está haciendo mi hook es que pide current, o sea, el componente pide current user a este hook y lo está tratando de renderear su ID. Pero resulta que acá está en undefined. Y está undefined, ¿por qué será que está undefined? Current user está leyendo desde el contexto cuál es el current user y lo está exponiendo. Si se dan cuenta, el tipo de context es un usuario o undefined. Sucede que a día de hoy, si nosotros vamos a la definición de authentication context, el valor quedó inicialmente como undefined y sigue así. Pero si yo acá hiciese fake user algo, va a ocurrir que va a seguir undefined. O sea, digo, ahora ahora está leyendo el valor del que el contexto tiene. Entonces, el authentication context define el valor del usuario, el authentication provider usa el context, crea un provider, los contextos tienen como una propiedad que se llama provider, y es que es un componente, lo instancian y le dicen, mira, el valor va a ser el que vas a proveer. Pero si se dan cuenta, lo que yo tengo acá es que me dice soy un ID. No me está diciendo current user de provider. ¿Por qué me está pasando esto? Porque en el render tree este authentication provider yo todavía no lo estoy utilizando. Si yo utilizo el authentication provider,
los console logs ya no son soy un ID, sino que current user de provider. Y eso es lo que se está rendereando. Entonces, sé que es como confuso y que para mí es como súper complicado explicar esto. Pero Authentication Provider cuando nace está haciendo algo. Ayer como que lo traté de explicar a los chicos aquí. Y voy a... Al final como que si uno se imagina el render tree, lo que trata de hacer el provider es que los nodos y los componentes que son como hijos de, desde el punto en que se utiliza el provider, él modifica el valor que se va a exponer desde ahí hacia abajo. Y todos los componentes que adentro en algún momento se hayan preguntado por el contexto, van a ver el contexto modificado según lo que el provider dijo que había en el valor. Entonces, inicialmente nadie proveía de un valor. ¿Ya? Voy a volver a usar undefined acá. En authentication context nadie proveía de un valor, entonces cuando él intentaba mostrar el ID, resulta que era undefined y los console logs que tengo ahí yo me dicen que el usuario es undefined. Si yo voy y al current user justo antes de su rendering le proveo la información, él ahora conoce quién es current user. ¿Ya? ¿Y cómo es el orden de esto? Al final el componente current user lo único que hace es utilizar al hook use current user, que dentro tampoco está haciendo mucho. Lo único que está diciendo es como dime el contexto, dime el valor que está guardado en el contexto. Entonces si en el render tree nadie llama o nunca se utiliza el provider, el contexto nunca va a estar definido, va a tener su valor por default que es undefined. ¿Ya? Y de esa misma forma yo puedo hacer algo como lo siguiente. Ahora lo que tengo es una aplicación que me muestra current user 1 y current user 2. A pesar de que current user lo llamé de la misma forma, es el mismo componente, ambos entienden quién es el usuario actual de una forma distinta. Porque para ellos en el árbol lo que está ocurriendo es básicamente... Sorry por esta intervención. Básicamente tengo esto. La página inicial, que sería el index TypeScript que tenía ahí.
cuando utiliza el current user justo antes del rendering, lo envuelven dos providers que son distintos y les proveen una información distinta. ¿Ya? Y por eso ocurre el fenómeno que a pesar de que yo instancié dos veces el mismo componente con los mismos parámetros y que utilizan como de la misma forma a current user, como que el valor que ellos entienden es distinto. ¿Y hay algún valor global que queda? O sea, ¿queda aquí establecido el último valor que es el del user 2? ¿O sigues, o sea, para el resto del árbol que sigue siendo current user? Ambos existen al mismo tiempo. Cualquier código que yo escriba de acá para adentro van a entender current user 1. Y cualquier código que escriba de acá para adentro lo van a entender como que es el 2. Y van a ser como dos universos distintos. ¿Y cualquiera que esté fuera de eso es un definer? Sí, porque es el valor que yo definí como defecto de use context, que es básicamente el valor que él va a tener cuando nadie lo haya definido. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre eso? Uno puede también meter en un contexto una función, ¿verdad? O sea, Tú puedes meter lo que quieras. sí, pero podéis como por ejemplo usar un use state y tener como el valor, el current user y el set current user y ambos pasarlos como contexto hacia abajo y los puedes llamar desde nodos children distintos. Sí. Eso hace que se re-renderee todo el árbol desde el provider. Claro. Sí, hagamos eso. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer que el estado que guarda el context va a ser un poco más complejo, ¿ya? Ya no voy a exponer directamente solo el usuario, sino que voy a exponer un poquito más, ¿ya? Para eso, momento TypeScript, voy a decir que el contexto expone un usuario y expone la función signout, por ejemplo. Y la función signout se tiene que comportar como una promesa que no hace nada. Y ahora le voy a decir que esto ya no es solo un user, sino que es un iContext o undefined. No es necesario que... bueno, en realidad creo que sí es necesario que sepan TypeScript, ¿ya? Les aviso que JavaScript no se usa en la industria, se usa TypeScript porque JavaScript no escala, es muy confuso, ¿ya? Les aviso. Y entonces aquí ocurre un error de que dice que yo estoy exponiendo un valor que no es correcto. Dice que IDString no se puede asignar a context en particular porque no nomás, pues no tiene la forma de current user y sign out, sino que tiene una forma nada que ver. Antes de eso, creo el contexto que quiero exponer. Ahora, useCurrentUser ya no es directamente un usuario, sino que es como... O sea, useCurrentUser es o sea, contextCurrentUser. Y voy a crear un nuevo hook que va a ser useSignOut. ¿Por qué estoy haciendo un nuevo hook? Por temas de legibilidad. Lo puedo comentar más tarde, pero al final cuando tienes las cosas un poco más fragmentadas es más fácil testear. Reducir las cosas que tienes que hacer mock o que tienes que falsificar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre useCurrentUser y useSignOut? Ambos leen el mismo contexto, pero exponen cosas distintas de este.
¿ya? Uno expone el current user directamente y el otro expone la función para hacer sign out directamente. Una pregunta. ¿Sí? Después, si así como cada acción o método o propiedad que queréis exponer de un contexto como un hook, después lo organizáis dentro de hooks o dentro de un poco se te puede ir a la vez con la cantidad de hooks que estáis teniendo. Sí, o sea, no por cada propiedad que tenga el contexto voy a crear un hook, eso es como súper arbitrario, pero, pero para este ejemplo quería mostrar que se puede hacer, ¿ya? Y que se recomienda igual, o sea, si tu contexto se torna muy grande cuando estés testeando y tengas que hacer como un context falso, vas a tener que hacer muchas cosas falsas y hacer el test va a ser cada vez más difícil porque depende de aún más cosas, como que el universo se complejiza. Entonces, eh, dado que modifique los tipos, los estoy corrigiendo. Y creo que no me falta nada más. Entonces ahora modifiqué el context para que fuese un poco más complejo. No que retornase directamente el current user, sino que también retornase una función para mí permitirme hacer sign out, ¿ya? En este momento las funciones, si se dan cuenta, están como definidas haciendo nada, pero al menos están expuestas. Entonces, desde el index page, yo puedo acá crear un botón, o sea, de current user. Voy a hacer que el componente utilice la función de signout en un botón. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Dado que utilicé dos veces el componente, cada uno pone un botón distinto y en este momento no funciona. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es que el provider internamente ahora va a ser como un poco más inteligente. Vamos a hacer que estas cosas dejen de ser tan estáticas y utilicen algo ya reactivo. Se van a transformar como que los hooks, en este momento el hook useCurrentUser y useSignout son hooks dado el uso de useContext, pero el contexto en sí como que es súper estático, como que te dice un usuario y te dice una función que no hace nada para modificar a ese usuario. useState y vamos a hacer que la función signout haga setCurrentUser undefined. Le voy a decir al state que lo que él va a guardar es un usuario o undefined. Y me está elevando, no sé por qué, pero funciona. Ahora, este componente, el Authentication Provider, yo no lo estoy usando actualmente en la página. Estoy directamente creando providers distintos aquí. Y era como objeto de demostración.
eh, pero voy a volver a utilizarlo. Dos veces. Entonces, de la misma forma que estaba funcionando antes, la lógica de hacer authentication context.provider la movía a un componente, pero no es muy distinto a lo que estaba haciendo recién que acabo de borrar. Y cada uno de estos está creando un usuario por default que se llama, cuyo ID se llama current user provider. Y nada, lo estoy ejecutando dos veces y cada authentication provider tiene como su propio use state. Entonces hay como un estado como duplicado en este momento, hay como dos usuarios. ¿Sí? O sea, hasta el momento, ¿para qué estoy ocupando el contexto? ¿Solo para que exista o definiste algo ahí adentro? En el create context, en el authentication ¿Este? context. Sí. Ahí que, Acá lo único que estoy dando es el valor por default. y la estructura de tu contexto. Claro, sí, pero eso ya tiene que ver con TypeScript. Al final le estoy diciendo cuál es el valor por default y estoy exponiendo este contexto para que los providers puedan utilizarlo acá. Al final, cuando tú haces como create context, se te crea un componente, se te crea un objeto que dentro tiene un provider, o sea, un componente se llama provider. O sea, acá yo puedo tomar el context y veis las cosas que tiene un coso que es consumer, provider, display name, bueno, pero este es el que nos interesa, provider. Y después haces como un override a la estructura que pusiste arriba. O aquí también puedes. Claro, él cree por defecto es undefined, entonces siempre que alguien consulte el authentication context, sabes que al menos un valor va a haber, que es undefined. Pero el provider se encarga de entregar un valor y le hace como un override de ahí para abajo. O sea, cualquier cualquier componente que consulta el context debajo de este provider lo va a entender de una forma y los que estén arriba lo van a entender como undefined. ¿Pero todo esto? ¿Sí? El sign out, ¿por qué es asíncrono? Ah, maña mía. Pero no es necesario. No, no es necesario. Tiendo a hacer que todos mis callbacks sean asíncronos. Porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar una promesa dentro. Y entonces la función signOut lo que va a hacer es llamar al current user y hacerla undefined. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que va a haber aquí? Es que yo hago signOut y desaparece el usuario de arriba, pero no el de abajo. ¿Se cacha por qué? Porque el estado está duplicado y fue repartido dos veces distinto. Entonces, esa es como la estructura actual de lo que tenemos. Y yo opino que esto es como particularmente hermoso. Es hermoso hay un término que no sé quiénes lo conocen de acá, se llama Dependency Injection o Inversion of Control, que es como, o sea, no son lo mismo, son dos términos distintos, pero están en la idea de que el código es más bonito cuando un componente depende de otro sin necesidad de saber cómo es que éste se implementó ni de preocuparse de él de implementarlo. Lo bonito de current user es que él utiliza dos hooks que no sabe cómo funcionan, pero confía en ellos. Y los hooks no saben de dónde viene el dato, pero creen que viene de un contexto. Es poco de lo que cada uno de estos elementos se preocupa. Al final, como que la mayor pega queda en el provider. Y el provider se encarga de que las cosas que ellos creen tener estén, pero perfectamente podrían no estar. Y es por eso que el context se define inicialmente con undefined. Pero el provider se encarga de que eso no sea así, como de modificar la verdad del universo, como de ahí para abajo la verdad es esta. No sé, yo lo encuentro particularmente bonito. Hay frameworks, no sé si conocen Vue,
pero la versión más popular de Vue era Vue 2 y luego se movió a Vue 3 porque se dieron cuenta que la versión de Vue 2 era muy mala para hacer inversion of control o como delegación de, no sé, como que los componentes lograsen abstraerse de ciertas implementaciones. Y se creó como Vue 3, que tiene una cosa muy parecida a los hooks, pero como que nunca despegó muy bien, creo yo, como que no lo lograron hacer muy bien. Y nada, no sé. No sé si hay alguna duda de lo que hay como ahora de lo que he mostrado en los contextos. Yo en tengo una duda. Sí. ¿Hasta qué punto podemos usar contextos? O sea, imagino uno podría en la práctica todos los datos meterlos a distintos contextos, pero no creo que fuera como una buena práctica. Lo que puedes hacer es como meter un servicio, o sea, sí puedes meter todo en contextos. El si es una buena práctica o no, al final va a depender como de cómo decidas poner las cosas en el contexto. Por ejemplo, en la aplicación nueva de Fintol utilizamos Apollo para hacer consulta GraphQL al backend y Apollo está proveído a través de un contexto. Entonces los componentes no importan directamente una implementación de Apollo y la utilizan, sino que esperan que Apollo esté definido dado el provider y lo utilizan como si estuviese, como que confían en que alguien lo proveyó. Si yo en mi aplicación voy y remuevo el Apollo provider, toda la aplicación se cae porque todos los que pensaban que iban a poder usar Apollo se dan cuenta que Apollo no está definido y mueren. Entonces, y Apollo por dentro es súper complejo, se preocupa de hacer las queries y de guardar la información y de hacer caché. Entonces podríamos decir que es como el símil de tener un context muy grande, pero que al nivel de componente es como un puro objeto que se llama client. Aquí lo que voy es que tal vez tener un contexto con muchos datos no sea un problema como tal. Al final lo que tú estás creando ahí es como un servicio, como una cosa un poco más funcional y no hay nada de malo en exponerla a través de un contexto. Entonces, no sé si logro... siento que cuando uno habla de contexto se empieza a ahondar en cosas bastante complejas, creo yo, de arquitectura en frontend. Ayer estaban hablando, Alejandro le ha dicho que se dio cuenta de que el frontend no era tan fácil. Claro, al final el frontend no es como solo diseño, al final es decidir jerarquías y un montón de cosas que van más allá. Antes de pasar a la otra parte, si se dan cuenta aquí hice un current user que no tiene ID, está undefined y cuando aprieto sign out no pasa nada, porque en su mundo context aún no fue proveído. El context es el default que tiene una cosa que tiene undefined y que sign out no hace nada. El de abajo cree que current user es este y cuando le hace sign out ocurre esto. Y el de abajo cree que el current user es otro y que hasta ahora nadie le ha hecho sign out, entonces sign out funciona así. Pero yo podría colocar dos de estos bajo un mismo universo. Entonces, si actualizo, cuando uno de estos dos haga sign out, ambos se eliminan. ¿Ya? Y ahí está como la gracia. Y así es como que sincronizan las cosas. ¿Voy a mostrar un segundo el context? El authentication context. O sea, esto igual lo puedo subir. Sí, pero así tengo mi apunte al tiro ya. Entonces, cuando ustedes preguntaban cómo puedo hacer que mi navbar y el body de mi página ambos se den cuenta de que la persona no está autenticada, bueno, antes de mostrar la página, provee al usuario y que los sign out, sign in y todo eso modifiquen al context. Y como tanto el header como el body de tu página van a estar bajo el provider, van a saber correctamente cuál es el current user en ese como universo. La práctica que se hace en general para estas cosas como importantes
es que el provider ocurre una pura vez y en la parte más alta de la aplicación. No sé si esto es legal que lo muestre, porque va a estar grabado. Pero esto es la aplicación como actual, la nueva aplicación de Fintwell. Y este es el app TypeScript. Y él expone el Apollo Provider, el Authentication Provider y el Intercom Provider. Y aquí está la página. De ahí para abajo todas las páginas saben quién es Intercom, cuál es el sistema de autenticación y cómo hacer consultas a través de Apollo. Ahí yo seteo como el universo. En guión bajo app dan todas las cosas que aplican para todas las páginas. Claro. Sí. Ahí un poco respondiendo, yo creo, a lo que preguntaban por acá, como que sería mal usar un provider si da como mucho overhead, ¿cierto? Porque si son cosas que las vaya a ocupar en cualquier lado, como que tiene sentido, pero si es una cosa que no vaya a ocupar en cualquier lado, como por qué vaya a usar un provider. Claro, o puedes usar un provider en la página en particular en la que la estás usando. O sea, si yo tengo solo una página en la que uso Intercom Provider, Intercom es el cosito del chat que tiene finto en el que tú escribís y habláis con un perro, puedo tirar eso solo a una página, en la página que usa Intercom. Pero esto es como, aquí uno pone las cosas más globales y al final es cierto que la autenticación es una cosa muy global, pero perfectamente en el futuro como que esto puede cambiar. Con esa lógica, tener, por ejemplo, llevándolo quizá al proyecto, ¿tendría sentido tener un context dentro de un listado de currículums que adentro tiene más como currículum item? Entonces ahí sí o sí tenéis como 2 o 3 animaciones en las cuales compartís un dato. Tendrías como... Sí, o sea, eso es lo que se llama como repository. Como en el mundo, no sé si te has dado cuenta, la gente llama modelos, servicios. Hay uno que es el repository, que es como ese objeto o clase que se encarga de guardar las cosas, que sería como guardar la request que tú hayas hecho y como acordarse de eso. Un poco lo que está haciendo SWR es que ustedes le dan esa key, ese string que le dan al principio, le dicen una forma, básicamente le dicen como en el hatch dónde es que él debería guardar esta información para en el futuro darse cuenta si es que ya estaba cacheado el dato o no. Tú puedes crear tu propio como sistema parecido al que usa SWR y crear un repositorio que, no sé, pides los ratings y tiene métodos para modificar ratings o para modificar el current user rating y que él internamente se encargue de esto y él actúe como una fuente de verdad y que cuando se actualicen sus datos también se ocurra un re-render. Al final, uno puede poner lo que sea. ¿Cuál es la buena práctica? Ahí ya viene un poco de la experiencia. Pero respondiendo prácticamente a las dudas que tenían ustedes ayer, es aquí donde yo colocaría como esa cosa que es capaz de modificar ratings y modificar el current user rating y modificar el average rating y esa clase de cosas. Es acá en el context, pero quizá a un nivel más abajo en Dart. Claro. La página que usa cosas de rating que sepa pedir eso. Sí. Lo que les mostré ahora de cómo era que se proveía Apollo es como que se provee súper globalmente. Como que no, porque bueno, uno nunca sabe, probablemente todas las páginas van a terminar haciendo una query al backend. Entonces, Oye, eso, de hecho, con eso el tema de pasar como cosas por muchos componentes, en Fintal, o sea, tú no te has metido mucho en la app, pero no. tenemos componentes ahí que podrían ocupar contexto y que no lo hemos estado ocupando. ¿Por qué pasa eso? Así de que le pasáis al hijo y después le pasáis al hijo y le pasáis al hijo. Claro, eso se llama prop drilling, o así lo llaman, que es como drilling como de excavar y como pasar la prop y que el hijo le pase la prop hasta que llegue hasta abajo. Esto te permite como saltarte todos esos pasos. ¿En qué momento entran los reducers? ¿En qué momento?
si yo quisiese hacer que current user fuese más complejo en vez de un use state, o sea, junto con un state podría usar un use reducer. O sea, acá mismo yo podría, tal vez sign out no es directamente set current user, sino que viene de un reducer. Podría hacer eso. Onda, no me acuerdo cuál era la sintaxis de los reducers. Pero podría ser como algo así, que sign out en vez de depender directamente de esto, lo haga como a través de él. Al final, este componente, no sé, como que puede hacer lo que quieras acá. Pero me permite como mezclar entre paréntesis contexto. Es que aquí no está mezclando o sea, lo único que está haciendo, al final el reducer es como es que, como qué acciones hay en la aplicación para modificar el estado, es como para crear estados más complejos, nada más. Ese estado es como súper simple porque es un undefined a un usuario, pero si quisiese hacer algo más complejo tal vez tendría que requerir a un reducer. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Independiente de lo que tú hagas con el estado, vas a tener que exponerlo y para eso están los providers y los contextos. Ayer me preguntaron también que cómo podían manejar la autenticación, ¿ya? Y les quería mostrar una cosa igual entrete, que es que, porque me preguntaron muchas veces cómo puedes saber tú que estás autenticado, y la respuesta es que no lo sabes. Una página no puede saber que está autenticada, porque si no tu backend estaría como roto, sería como inseguro. O sea, que una página pueda saber ella misma que está autenticada es como que ella misma puede validar su autenticación. Cuando en realidad yo estoy autenticado contra el backend y es el backend el que decide si yo estoy autenticado o no. Como que yo no puedo tomar esa decisión por mí mismo. No sé si se dan cuenta de eso. Entonces, la política como correcta es como tú creís que estás autenticado, hasta que alguien te diga lo contrario. Y les voy a mostrar, no sé, Next.js es un framework que está creado por Vercel. O no sé si está creado por Vercel, pero ellos lo mantienen hoy en día. Y ellos usan Next.js para crear la página de Vercel. Que es esta. Cuando yo hago login, se van a dar cuenta que en las cookies ellos guardan una cookie que es isLoggedIn con un 1. Eso es lo que ellos entienden por estoy logueado. ¿Ya? Si yo modifico esto por un 0 y hago refresh, ya no estoy logueado. ¿Ya? Es una forma súper tonta, pero es que en realidad nadie debería verse a meter como a trabajar con las cookies. Entonces, y si le pongo 1, estoy logueado. ¿Pero por qué estoy logueado? Porque las cookies de autenticación yo nunca las borré. ¿Ya? Yo podría borrar mi authorization, que creo que era este. Y ahora, si bien yo sí estaba logueado, como ocurrió un error, él se dio cuenta que ya no estoy logueado. Pero yo podría, por ejemplo, loguearme nuevamente. O no. O sí. Déjenme. isLoggedIn 1. Ya. Ahora, ¿dónde está isLoggedIn? Creo que no está. Pero si se dan cuenta, la aplicación como que ahora simplemente funciona muy mal. Como que no funciona. Pero él cree que está logueado de todas maneras. Como porque nunca no hay como un isLoggedIn.
no sé, bueno, a priori no sé cuál es la implementación de ellos porque no me he metido a ver cómo es que lo hicieron, pero si se dan cuenta como que cómo funciona Vercel, él como que te cree nomás, como que te cree en lo que dicen las cookies. Él no tiene por qué estar seguro de estas cosas. Al final da un poco igual porque tu backend debería, o sea, nadie que ande modificando las cookies acá va a lograr hacer algo que sea malicioso como para el backend, porque el backend a priori como no está autorizado no te va a dejar hacer nada. Al final la interfaz como es pura como una cuestión visual. Todo lo que hace una interfaz la podrías hacer tú como con tu terminal, haciendo queries. Entonces, da un poco igual saber si está autenticado o no. Esa es como la moraleja. Como que dejen de preocuparse de eso. ¿Cómo es que lo podríamos manejar? Eh, ¿Qué tengo acá? Ah. Eh, yo ayer hice algo muy parecido a lo que les mostré recién, eh, pero bueno, añadí otra cosa que es el useSign-in, otro hook, y la página index lo que hace al final es utilizar estos tres hooks. Aquí no tengo la idea del componente, no la hice así. Pero lo mismo, si el current user existe, muestra sign out, si no, muestra sign in. Y acá arriba trato de poner como el usuario. Muy similar, en los contextos tengo el context aquí y acá el provider. Aquí el provider antes se exponía la variable context, ahora la definí directamente acá y acá mismo hice esto. El sign in como coloca el fake user y el sign out lo transforma en undefined. Y lo que les quería mostrar es como muy parecido a lo que había recién. Sign in, o sea, sign out, sign in, ¿ya? Y lo que tengo acá es un botón que hace una request, ¿ya? Hace una request a un backend, el backend no existe, me ha tirado un error y yo voy a interpretar ese error como un error de no estoy autorizado, ¿ya? Entonces, aquí yo creo que estoy logueado, creo que ese es mi ID como usuario y voy a hacer una request como una persona normal y me voy a desloguear, que es básicamente lo que pasa con las páginas cuando intentáis entrar a un lugar en que en realidad no estáis logueado y como que te tiran para afuera. Podríamos imaginar que este sistema de autenticación funciona como de la siguiente forma. Básicamente lo que va a hacer es que cuando esté rendereando el árbol, él va a decir, ok, puedo renderear este componente, lo renderea, y este componente depende de un hijo y depende de un hijo, y el hijo hace esto, y se van rendereando hasta que llegan a un hijo que hace una request, y le sale 401. Uy, ¿cómo se hace el 4 de esta forma? Así. Le sale un 401 en la request que le estuvo haciendo cuando se estaba intentando renderear porque tal vez quería mostrar al current user o algo así. Y ahora como que se dio cuenta que todo este árbol está corrupto en realidad. Como que lo que él pensaba que era real no es real. Entonces él está mal y no, sabéis que todo fuera. No, chao, sign in, pa. Y te tira a la página de afuera. ¿Cachai? Entonces, es como un sistema de creo que estoy logueado hasta que alguien me diga lo contrario.
Porque tú al final no podías hacerte la pregunta si estáis logueado porque no podéis leer la cookie, no podéis saber el contenido de la cookie y saber si la cookie es correcta o no es como ser el backend. Solo el backend tiene el poder de eso. Entonces, ¿cómo funciona la implementación que hay acá? Ayer preguntaban si querían usar Fetch o si podían usar Axios. Yo aquí estoy usando Axios y lo estoy usando de la siguiente forma. Tengo un util acá. Tengo un cliente que creo una vez y me aseguro que todos usen ese cliente de Axios. Y hay un guardia. La forma que tiene mi app TypeScript es esta. Está el provider debajo del authentication provider que define como el universo de quién es el current user, cuáles son los métodos para modificar, etc. Coloco un guardia, ¿ya? Que se va a preocupar de como preocuparse de si la persona está autenticada o no. Y de ahí para abajo se coloca la página y todo el resto, ¿ya? Entonces ambos están como en lo más arriba. Dónde colocarlo es una cosa media arbitraria, pero ahora por la simpleza del ejemplo están todos como en el tope de app. ¿Y qué es lo que está haciendo Authentication Guard? Está usando useSignout, que repito, es muy parecido a lo que teníamos antes, el context, esto no ha cambiado mucho, ¿ya? Si se dan cuenta, es clave que él haya nacido después de Authentication Context, o sea, del provider, porque si yo lo invierto, si hago que él sea el padre del Authentication Context, si a mí se me ocurre hacer esto, una locura, Authentication Guard, cuando él intenta acceder a useSignout, como que es cualquier cuestión, es una función, no sirve. Entonces es natural que estén en ese orden. Y lo que él hace es hacer un useEffect, que es otro hook built-in de React, que es súper discutido su nombre y es súper polémico. Y alguna vez hay un tweet que dice como, si crees que no sabes usar useEffect, probablemente es verdad. Y hay otro tweet que dice, incluso la gente senior de React todavía no saben usar useEffect. Y es porque el nombre es como medio malo. No debería llamarse como useEffect, debería llamarse useSync o algo así. Porque al final, ¿cómo funciona este hook? Hasta ahora hemos visto useState, useContext y ahora vamos a ver useEffect. Y hay como dos hooks más, que es useCallback y useReducer. Y yo creo que con esos 5 ya está, es como para la gran parte de las cosas que hay que hacer en React, ¿ya? useEffect, ¿cómo se tiene que usar useEffect? Se tiene que enganchar a algo. En este momento, ¿a qué se está enganchando? Se está enganchando el cliente de Axios. Y le está preguntando como, cada vez que ocurra un error, si el error es de tipo como no esté autenticado, desloguéame, ¿ya? Y luego el error lo retorna para que avance, porque al final es como una especie de middleware, como que te estáis parando en la mitad de las requests de Axios y las estáis viendo. Entonces, las observas pasar, ¿ya? Las tienes que retornar. Entonces, cuando ocurre un error, lo veo, me fijo si no estoy autenticado y si en efecto es así, me deslogueo y luego retorno el error. Y la gracia que tiene useEffect es que tú tenés que retornar una función que le diga a useEffect cómo desengancharse de la cuestión. useEffect, cuando se ejecuta, el contenido de la función es cómo engancharse y tiene que retornar una función que le diga cómo desengancharse, ¿ya? ¿Cómo se desengancha Axios? Llamáis a client interceptor response eject, que es como la función para desenganchar, y le tenéis que dar como lo que te había retornado la cuestión de arriba. Es eso nomás. useEffect se usa para eso. ¿Por qué soy explícito en esto? Porque muchas veces ayer vi ejemplos como de un mal uso de useEffect. useEffect tiene acá un arreglo de dependencias que no es propio de useEffect. ¿Qué otro hook usa esto? useCallback también usa un arreglo de dependencias que básicamente le dicen bajo qué cambios useEffect se tiene que desenganchar y enganchar de nuevo, ¿ya? En este momento no hay nada
de lo cual él tenga que preocuparse. El arreglo de dependencias es vacío y cómo interpreta React esto, que se va a ejecutar una pura vez nomás. Ya en un puro render se va a ejecutar este useEffect y no más. ¿Qué es el interceptors ahí? ¿Cuál es ese? Sí. Esto es la forma, el client, esto es básicamente es de Axios. Y lo que me permite interceptors es como interceptar las cosas que salen y entran en las requests de Axios que haces. Es como, al final las requests son como, alguien la hace y la request viaja. Imagínate que tú estás como en el tren y alguien dispara un tren como de un lado para el otro y tú estás como en la mitad para ver como qué cosas llega a ese tren o qué cosas está transportando. Es como para interceptar, como para verlo nomás, para observarlo. Y esto me permite de una forma como localizada decidir cuándo hacer sign out. Esto respondiendo a otra pregunta, porque ayer me dijeron como que si yo me daba cuenta que estaba sign out, o sea, como no autenticado, podía hacer que mi botón, en caso de que no estuviese autenticado, él hiciese el sign out. Pero luego vaya a tener tu aplicación llena de calls a sign out en todos lados. De esta forma, tengo un puro componente en un puro lugar en el que se decide cuándo hacer sign out, que es básicamente dado un error de no autorizado. Entonces tus componentes van a hacer request y no se van a preocupar de manejar como, uy, ¿qué pasa si no estoy autenticado? Él lo va a intentar llamar nomás. Y alguien más arriba se va a preocupar de cuando las cosas salgan mal, ¿ya? Que es otro patrón, el patrón de error boundaries que tiene React. El error boundary también está en la documentación de React y son componentes que siguen un patrón muy similar que básicamente te ofrecen como API para poder observar qué error ocurrió y saber cómo manejar cada tipo de error, y se usan así. Si quieres protegerte de errores, envuelves tu componente en el componente tú quieras asegurarte de que alguien maneje sus errores, lo envuelves en el error boundary. Entonces tu componente MyWidget deja de preocuparse de qué pasa si algo sale mal, él simplemente rompe las cosas, como que le importa bien poco lo que pase, esperando a que alguien arriba maneje su error. Entonces, si bien lo que yo creé acá no es un error boundary, es un patrón muy similar. No es un error boundary porque estos se definen con clases y tienen como una estructura particular, pero es un patrón muy similar en el sentido de que hay un padre que se va a encargar de ciertas cosas, reduciendo la complejidad a sus hijos. Complejidad, eso. Entonces, como que un poco esto basta para la autenticación. Podéis como ir más adelante y hacer algo muy similar a lo que hace Vercel, que es como en una cookie guardar si la persona está autenticada o no, como si quería ahorrarte el paso. Pero la verdad es que la única forma de saber si estás autenticado es creer que lo estás y esperar a que nada salga mal. ¿Cachai? Y la verdad es que para darte cuenta si estás autenticado, la aplicación de Fintoloy lo que hace es hacer la query de current user, como que pide el current user y esa es como su primera request que hace para darse cuenta si está autenticado o no. Pero la verdad es que cualquier endpoint que requiera autorización te sirve, porque al final estáis haciendo como un ping al backend y le estoy como tocando con el dedo a ver si como si no se enoja. Y eso es lo que te basta, es como confiar. Eso es lo que traté de replicar acá. Entonces estoy logueado y intento hacer una request y algo sale mal y me doy cuenta que ya no estoy logueado y hago como todo el proceso de hacer sign out. Tú acá mismo puedes colocar otro guardia, lo puedes llevar a otro nivel. Aquí no me quiero meter en esto porque no me acuerdo, pero puedes hacer otro useEffect que se engancha, que observe al router, ¿ya? De hecho, busquémoslo.
puedes hacer algo así. Usas al router y haces un useEffect que se engancha a todos los eventos que tiene el router. Si se dan cuenta, el body de useEffect se engancha a los cambios de routing, en particular el de root change start, y retorna una forma de desengancharse, que es hacer off. Una es hacer on y la otra es hacer off. Esto es como el patrón observador, no sé si conocen el patrón observer. Y así es como se usa useEffect. ¿Cómo te das cuenta cuando useEffect lo estás usando mal? Cuando este arreglo es enorme. Ya, probablemente algo está mal. Como si tenéis ya más de 2 cosas acá adentro, probablemente ya está mal. Y probablemente está mal si la ejecución de useEffect hace como set state. También está mal, no sé. Que un useEffect se ejecute no tiene por qué modificar el estado. Solo tiene que engancharse y desengancharse. Si el hecho de engancharse hace modificar, o sea, si se dan cuenta acá yo me enganché, pero directamente en el body de acá para abajo yo no estoy haciendo ningún cambio al estado. Resulta que hay un callback dentro de mi enganche que eventualmente podría llamar a la idea de hacer un sign out, pero la mera ejecución de useEffect no hizo eso. Y ahí está la función para hacer eject. Entonces, ¿por qué les estaba mostrando el ejemplo de acá? Porque tú perfectamente podrías escuchar al router y hacer algo como si ocurre un cambio, no sé, verificar si la persona está autenticada y si no lo está, no renderear el componente que él quería, sino que hacer un redirect, por ejemplo. Puedes hacer eso. Cuando empiece el root change start, veí la cookie. Si la cookie is logged in es false, redirect. Si la cookie is logged in es 1, entonces confiáis que la persona está autenticada, renderear lo que él va a renderear. Y si algún componente eventualmente de los que tú dejaste pasar, porque eres como un guardia, si tú dejaste pasar a él y él tira un error, te das cuenta, confié mal en él, en realidad no estábamos autenticados, guardemos las cosas, ordenemos, nos vamos y botáis todo el render tree y tiráis un redirect a sign in también, por otro lado. Eso es como el patrón. Sí, es un complemento. O sea, tú podéis programar todo como renderear hasta que la cuestión se caiga o podéis también, no sé, hacer algunas cosas previas si es que queréis. Pero la verdad es que tú nunca vas a saber si estáis autenticado. Precisamente por lo que yo hice acá, o sea, yo llegué y borré una cookie. Claro, yo no soy como un power user de esta cuestión, pues uno no puede esperar que las personas hagan esto. Entonces, nada, la cuestión se ve toda rota, pero está bien. ¿Caché? Como nada carga. Pero caché que Vercel lo logra de una manera súper bonita, como que aún así hay skeletons. Como que borrar una cookie, no esté autorizado, está la cagada, no sabe qué está pasando, pero funciona bacán. Y eso es por lo que ups, ya, ahí hice algo que él ya dijo, ya para. Y me sacó. Así como funciona. Creo que no tengo más que decir a priori en el doble clic. También puede pasar, como dijiste, que si con un use callback, si tienes muchas dependencias, también puede que esté haciendo algo equivocado. Sí, probablemente. Yo creo que, a ver, no, pucha, me gustaría, es que esto está siendo grabado, pero le mostraría código de la aplicación móvil. Podemos cerrarlo acá, el cierre, y les podemos mostrar esto así grabado. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda o algo antes de eso. Como para... Tengo una pregunta, pero no sé si, sellándolo nuevamente el proyecto, nosotros hoy día lo que estamos haciendo es, estamos ocupando el backend, estamos mostrando la página que normalmente mostraría Rails y ocupando el botón y ese redirect después, ocuparlo para que haga la magia de manejar que se autenticó y guarda la cookie y nosotros simplemente lo ocupamos. Esto que tú nos estás mostrando al final es una capa para poder manejarlo cuando ya está autenticado o cuando descubres que no lo estaba. Pero Claro. en complemento con eso, no sé, cuando sugeriría como tratar de ocupar los endpoints de device en el backend
No sé si lo recomendaría, pero de que se puede, se puede. Al final, claro, lo que están haciendo, lo que está haciendo Rails con esos botones sign in, sign out, es que le está haciendo post a session, creo que es la ruta de efecto de device, y está haciendo delete a session cuando está haciendo sign out. Y es lo único que hace. Entonces tú igual podías acá en Authentication Provider, podemos como extender esto y hacer como hacerlo nosotros. Aquí podría eso, podría ser la consulta Sí, a la ruta de Rails. sí. Y como si todo sale bien, entonces set user. Ya, bueno. ¿Cachai? Y aquí también. Bueno, y de eso también les quería mostrar. Para las personas que están haciendo fetch, como en varias partes, esta es otra forma como de hacer que tus componentes dejen de usar fetch. Hagan un hook que exponga el fetch. Así el componente sabe menos y menos cosas. Lo digo por vi pull request y sentía que los componentes sabían demasiado. Como que el componente sabía cómo consultar, cómo modificar, qué mostrar, cómo hacer, así como que los componentes sean chiquitos y hagan una cosa muy particular. La lógica un poco más profunda puede quedar más arriba en las cosas que fueron prohibidas para ellos. Aquí es lo que voy, es que al final, para el ejemplo de ratings que estaban haciendo ayer, de Alejandro quería hacer un sistema como de estrellas para poder calificar los recursos, creo. Como que si yo quisiese hacer esto acá, probablemente como que yo esperaría el componente de estrellas, digamos que es este botón, y como un clic, hacer algo que sea como set resource rating y new value. Como que me lo imaginaría así. Y que internamente lo que haga este hook es hacer como el fetch. Bueno, put a no sé qué endpoint, pero el endpoint de los ratings. Y como que si el cambio salió bien, como si el cambio sale bien, llamar a set rating. Entonces, encapsulas el fetch, lo dejas en un solo lugar y que todos los componentes que quieran modificar el resource rating llaman a este hook, y este hook por dentro se va a ocupar de llamar al fetch y de que las cosas cuando salgan bien, hacer la modificación del set state, y entonces él va y retorna rating. Y si yo tengo un componente que usa el estado de alguna forma a través de un contexto o lo que sea, el cambio, como él va a llamar al set state, el cambio se va a ver reflejado y todos los que hayan dependido de ese contexto en el provider se van a ver re-rendered y se van a dar cuenta del cambio del rating. Incluso un fetch que esté dentro de ese subárbol. Es que al final no se van a dar cuenta del fetch, pero si el fetch termina llamando de alguna forma a un set state, Claro. va a poder. Ahora, esto no tiene por qué ser un use state, esta es con una versión súper simplificada, pero esto puede ser un use context, que aquí tiene como ratings context, que te expone una función para modificar el rating y que él la llama. Entonces te aseguráis de que hablas con un contexto que no es un estado que está encerrado como en ti mismo, sino que es otro que otros componentes pueden acceder, y utilizas el método que ese contexto te expone, que es decir, como usa este método y te aseguro que cuando lo uses, como es como un contrato, como te prometo que si tú usas set rating, que set rating está implementado usando un set state y que los componentes van a hacer re-render. Tú confías que es como un hook válido. Entonces tú lo llamáis con el fetch como crees tú corresponde, o sea, cuando tú decías que el fetch salió bien, llamas a él, confías en lo que el contexto te proveyó, y esperas que eso gatille un re-render global. Esa justamente preguntaba
provider en el padre y en el hijo tengo, claro, un set state. Ujú. Ya, y activo ese set state y lo hago de la forma que lo dices tú, ¿cachai? Tomo el set state desde el context provider y hago el fetch y después como después del fetch que tengo la respuesta como que hago el set state, se me va a re-renderear el padre completo. Eh, Yo tengo por ejemplo un fetch que no está relacionado, no es reactivo. claro, fetch por sí solo no es reactivo y claro, se va a renderear como desde el provider para abajo, po. Como el que guardaba el rating, de ahí para abajo. No, entonces si tengo un fetch abajo en otro nodo, se va a re-renderear. Sí, o sea, sí. Al final se va a renderear todos los hijos del provider que haya guardado el rating. Okay. Independiente de si el que llamó al set rating fue dentro de uno de esos sus hijos o alguien en otro árbol muy lejano. Esa es como la idea. Benja, no sé si te fijaste que algunos estaban usando React Vanity Client. Y aquí el tema que tengo es que, por ejemplo, cuando creo un comentario, se guarda en cierta variable, pero cuando leo los comentarios, usando los Vanity Client, se guarda en otra variable o en otro estado. Entonces están desconectados. Eso es por usar SWR y No, o sea, Lombo. solo estamos usando Vanity Client. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos dos componentes, uno que muestra todos los comentarios y otro componente que es el form que está creando nuevos comentarios, se hace el post desde el form, pero no se actualiza el listado grande de comentarios. Claro. O sea, es natural que eso ocurra porque si bien, o sea, si el post funciona como que el monolito no tiene como un WebSocket hablando con la aplicación para decirle, oye, hubo un cambio acá, actualízate. Al final no vaya a escapar del problema de tratar de saber como cuáles fueron los datos y guardarlos de una forma que te permita como hacer un re-render en la modificación. O sea, a lo que voy, este fetch podría ser, no sé cuál es la API, pero React, ¿cómo se llama la librería? OpenAPI Client. Puedo hacer como OpenAPI client. No sé, set algo. Puede ser un fetch o puede ser tu API client, pero como que de la idea de tú internamente acordarte de ciertas cosas para ejecutar re-renders, como que no vaya a poder escapar. Para eso ya necesitáis lo que se llama un ORM, que es como el Active Record de Rails. Son como paquetes que la gente creó que es para, no sé, un ODM. ¿Cuál era la diferencia? No me acuerdo. Tal vez esto. Es como el mismo caso del rating. Es como que le estáis agregando un valor a una consulta que hiciste antes. Y no se actualiza. Claro, pero hay muchas personas que han programado como librerías que te permiten como de una forma muy obvia escuchar los cambios que hay. Pero no sé si voy a encontrar algo así acá. No. En este momento lo van a tener que programar todo ustedes a mano, como pedir el dato, guardarlo en un state de alguna otra forma y exponer un set de ese state para que llamarlo cuando corresponde y así que los hijos se den cuenta del cambio. Porque independiente de la API que usas, tú vas a pedir los datos cuando se renderee la página y vaya a modificar los datos cuando hagáis enter, pero si no hay rendereado la página nunca te vas a dar cuenta. Vas a tener que hacer un refresh para que eso pase. Entonces sí o sí vas a tener que guardar en el estado interno de tu aplicación, no en el backend, lo que te resultó de la query.